Ñande Yarañe presenta Aprendiendo con Jesús. Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa. Conduce el padre Víctor Luis Cabañas. Aprendiendo con Jesús. Bienvenidos. Niños, estamos comenzando nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Hoy entonces nos reunimos, estamos aquí juntos para aprender tantas cosas con Jesucito que nos va a enseñar algunas cositas. Ana Belén, ¿cuál es el tema que hoy Jesús nos quiere enseñar? El tema del día de hoy que Jesucito nos quiere enseñar es la Santa Misa, la Eucaristía como sacrificio. Muy bien, la Santa Misa, la Eucaristía como sacrificio. Esto es muy lindo, entonces, queridos niños. Vamos a aprender y vamos a estar atentos porque tenemos que conocer muchas cosas sobre la misa. Tenemos que conocer mucho sobre esta Santa Eucaristía. Y como siempre nosotros, para saber mejor y para entender bien de dónde viene todo, queridos chicos, vamos a escuchar la palabra de Jesús. Vamos a escuchar a ver qué nos dice Dios hoy, entonces, desde la Biblia. No se olviden que en la Biblia nosotros tenemos 73 libros. Ana Belén María, ¿cuántos libros nosotros tenemos en la Biblia? 73 libros. 73 libros. Y no se olviden que en el Nuevo Testamento son 27. Ana María, ¿cuántos son entonces? 27. 27 en el Nuevo Testamento y 46 en el Antiguo Testamento. ¿Cuántos son entonces, queridos chicos, en el Antiguo Testamento? 46 libros. Muy bien, 46 libros, queridos chicos. Bueno, y vamos a escuchar, como dijimos, desde la Biblia, de estos libros sagrados, lo que el Señor nos quiere decir y lo que el Señor nos quiere regalar desde su palabra. Les escuchamos a nuestras amiguitas. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. La multitud de los fieles tenía un solo corazón y una sola alma. Nadie consideraba como propios sus bienes, sino que todo lo tenían en común. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Qué lindo. Entonces nosotros le alabamos al Señor, le agradecemos al Señor. Y así nosotros juntos, queridos chicos, hoy estamos aprendiendo cosas lindas. Hoy estamos aprendiendo. Decime de nuevo, querida Ana Belén, ¿cuál es el tema que nosotros hoy vamos a profundizar y vamos a conocer mejor? El tema del día de hoy es la Santa Misa, la Eucaristía como sacrificio. Muy bien, vamos a volver entonces enseguida y no se vayan, tengan su Biblia y tengan algo para escribir en nuestro programa que se llama Aprendiendo con Jesús. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Milagro de fe y adoración tiene lugar aquí en México. 1 millón de almas, todas reunidas en el cauce del nacimiento del río Seco, esperaron al Papa en Monterrey. Un fluido de oraciones reemplazó la corriente de siempre. No hubo límites, sino una inmensa respuesta. ¡Ja! ¿De quién tenemos miedo? ¿De un viejo sacerdote vestido de blanco? Sus cuentos sentimentales no nos causarán ningún problema. Esperen, no deben nunca subestimar a ese hombre. Ese error lo cometí yo hace muchos años.
Su Santidad, usted habrá escuchado que los servicios secretos polacos han dicho que reportarán a aquellos que demuestren su fe. Pero parece ser que usted está convencido de que los hombres de su país tendrán el coraje para salir a las calles. Eso es porque conozco a mi gente. Ese sacerdote ha sido capaz de ganar una vez más. A ese hombre no se le puede subestimar. Aquí estamos de nuevo, Wojtyla. Usted en el altar y yo con un ojo sobre usted, exactamente igual que hace muchos años. ¿Puede el hombre rechazar a Dios? ¿Puede el hombre rechazar a Cristo? El hombre puede decirle no a Dios, puede decirle no a Cristo. Pero yo les pregunto, ¿puede el hombre entenderse a sí mismo y a la esencia de su propia vida sin Cristo? Eduardo, mañana en la mañana quiero un reporte sobre mi escritorio de lo que Wojtyla dijo y los nombres de todas las personas que... Eduardo. Alguien más lo tendrá que escribir, señor Kramik. Y dígale a él que agregue otro nombre a la lista. El mío, Eduardo Michalski. Estoy aquí para decirles que el hombre nunca podrá entenderse a sí mismo sin Cristo. No podrá entenderse a sí mismo, ni a su verdadera dignidad, ni a su verdadera vocación. Él no puede entender nada de esto sin Cristo. Es por eso que excluir a Cristo de la historia del hombre es un acto en contra de la humanidad. Y yo, hijo de Polonia y como Papa Juan Pablo II, lloro desde la profundidad de este milenio y lloro en vísperas de Pentecostés. Que tu espíritu descienda sobre nosotros. Que tu espíritu descienda sobre nosotros y se renueve la tierra. Esta tierra. Es un puñado de tierra polaca para que siempre se sienta en casa. Un poco de Polonia le hará bien a Roma. ¡Su Santidad! ¡Su Santidad, espere! Padre Eduardo. ¿Y cómo sabe mi nombre? El partido no es el único con un buen servicio de información. Quería decirle que estos días han cambiado la historia de Polonia y... ¿Y también han cambiado mi vida. He sembrado una semilla y espero que tú la hagas crecer. Pero ahora, Su Santidad, usted se va de acá y nosotros nos quedamos solos. Una vez, hace muchos años, yo también pensé que estaba solo. Tenía 20 años y acababa de enterrar a mi padre. Ya había perdido a mi madre y a 2 hermanos. Me ganaba la vida trabajando en una cantera. Y los nazis controlaban Europa. Si hay algo que he aprendido, es que absolutamente nada es imposible para Dios. Adiós, hijos míos. Adiós, Padre Karol. Padre Coraje. Yo seré un papa peregrino. Visitaré todos los países, todos los continentes, especialmente los pobres donde hay hambre y guerra. Quiero ser su padre, su amigo y su hermano. Un misionero en un peregrinaje que los visitará a todos. Cristo no es solamente Dios, es también un hombre. Y como hombre Él abraza a los pobres y a los perseguidos. Bienaventurados los pobres de espíritu, dice el Evangelio. Pero también dice, ay de los ricos, porque ya hallaron su recompensa.
Ay de los que comen hasta saciarse porque sentirán hambre. Quiero ser un papa peregrino para llevar consuelo a los prisioneros, para confirmar a los hijos de la fe donde quiera que vivan. Hermanas y hermanos coreanos, durante los últimos días he admirado su iglesia, la cual creció gracias a tantos mártires y al esfuerzo que cada uno de ustedes ha hecho día tras día. Entonces dejaré de hablar porque han estado aquí horas y horas. Debo decirme a mí mismo, Papa, deja de hablar y solo di gracias. Su santidad. Su santidad. Su santidad. No va a creer lo que sucedió. El muro. Las escenas que estamos mostrando ya forman parte de la historia. Aquí en Berlín, la pared que dividió a la ciudad por 28 años y que era el símbolo más importante de la Guerra Fría, la oposición entre los bloques de Oriente y Occidente, se deshace entre las manos de los alemanes. Mañana el mundo será un lugar diferente. Es cuestión de meses. Pronto los gobiernos prosoviéticos caerán. Tendremos que llamar a todos los miembros del pontificado para darles a conocer la posición del Vaticano. Y debemos convocar a una rueda de prensa. Su santidad, ¿usted cree? Solo hasta ahora nos damos cuenta que ha desaparecido. ¿Dónde está? ¿A dónde se habrá ido? Stanislav. Ven acá. Padre. Bienvenido. Santo Padre. Vamos, levántate. Estoy feliz de verte otra vez. Dame un abrazo. ¿A dónde te llevan? No lo sé, creo que tal vez a Rusia. Estoy orgulloso de ti. Soy el hijo de un rey, ¿no es así? Que Dios te acompañe. Mi nombre es Stanislav. Mi nombre es Stanislav. Estoy orgulloso de ti. Que Dios te acompañe, Stanislav. Que Dios te acompañe. Los doctores están seguros. Lo llaman el síndrome piramidal. Es una de las muchas formas de la enfermedad de Parkinson. ¿Y cómo le puede afectar? Temblaré más y más a medida que pase el tiempo. Caminar será muy difícil y después será imposible. Me encorvaré sin poderlo evitar. Y cuando la enfermedad esté avanzada, tendré problemas para respirar. Y algún día no podré volver a hablar. Tal vez deba renunciar. Si descansa, la enfermedad puede disminuir.
Usted ya ha hecho lo que es humanamente posible. Ha hecho que se derrumbe un régimen que se suponía que iba a durar miles de años. Y es solo gracias a usted que estoy aquí hoy. Dios siempre sabe lo que se debe hacer y cómo hacerlo. Obviamente lo que Él quiere ahora es un papa con la enfermedad de Parkinson y solo Él sabe por qué. Su santidad, es muy riesgoso. Nadie va a querer que usted vaya. Pero hasta ahora los viajes por la juventud del mundo han sido un éxito. Roma, Buenos Aires, Santiago de Compostela, Czestochowa, todos esos lugares. Italia, Argentina, Portugal, Polonia, todos son lugares con mayoría católica, pero sabemos que los Estados Unidos no lo son. Usted es consciente de cómo son los jóvenes americanos, su santidad. Ellos no se arrodillarán ante la idea del peregrinaje. O tal vez sea mejor organizar un concierto de grupos de rock cristianos. Tal vez sea mejor si usted no va, su santidad. Podría intimidar a esos jóvenes. ¿Todos ustedes se sienten así? No. ¿Qué tiene que decir, obispo Stafford? Si usted quiere ir a los Estados Unidos, su santidad, estoy dispuesto a organizar el Día Mundial de la Juventud en mi diócesis en Denver, en el Parque del Arroyo, en las montañas del Colorado. Me gustan las montañas. Pero su santidad... Gracias por comunicarme sus dudas abiertamente. Ya he escuchado sus opiniones. A los que les tengo que preguntar es a los jóvenes americanos. Pero padre, ¿nos está pidiendo que hagamos una encuesta de opinión? No, les voy a preguntar en persona, en Denver. Me pregunto qué van a decir los jóvenes. Nunca imaginé algo tan grande. Su santidad sabe cómo hacer las cosas con estilo. No yo. Ellos. Ellos son los que hacen las cosas con estilo. Qué bueno que no fui un cirujano. Vamos. Esos jóvenes nos están esperando. Me dijeron que a ustedes no les interesaban los peregrinajes. Me dijeron que Queridos amigos, ¿quieren aprender algo más sobre el Nuevo Testamento? Les invito a visitar nuestra biblioteca de Ñande Yarañe de YouTube. Allí aprenderán sobre el Evangelio de San Marcos y ahora estamos desarrollando el Evangelio de San Mateo. Les esperamos a todos. Queridos amigos, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía por nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Les esperamos a todos. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Niños, estamos volviendo con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Qué lindo, Aprendiendo con Jesús. Nosotros aquí, queridos chicos, para conocer tantas cosas lindas. Hoy sobre un tema muy importante. Por favor, Ana Belén, decime de nuevo, recordarme con todos estos chicos, qué es lo que nosotros estamos hoy con nuestro tema, reflexionando en nuestra catequesis. El tema del día de hoy es la Santa Misa, la Eucaristía como sacrificio. Muy bien, la Santa Misa, queridos chicos, la Eucaristía como un sacrificio. Y vamos a aprender algo más. Por eso yo ya les dije hace rato que tengan su cuadernito y algo para escribir, porque ahora Ana Belén nos va a enseñar algunas cositas que Jesús nos quiere transmitir. Vamos a escuchar entonces qué nos va a enseñar hoy Jesús y nos va a leer Ana María. Queridos niños, les voy a enseñar qué es la Santa Misa.
La Santa Misa es el sacrificio del cuerpo y sangre de Jesucristo, ofrecido en nuestros altares bajo las especies del pan y vino, en memoria del sacrificio de la cruz. Muy bien, queridos niños, ¿escucharon que es entonces ese sacrificio de Jesús mismo que se dona, que muere por nosotros? Por eso decía en el sacrificio que Jesús ofrece, ¿dónde? En la cruz. A ver, repitan conmigo, chicos, ¿dónde Jesús ofrece ese sacrificio? En la cruz. En la cruz, queridos chicos, y eso es tan lindo saberlo. Y tenemos que entender que la misa, la Eucaristía, es ese ofrecimiento total. Jesús que se ofrece por nosotros, Jesús que se ofrece totalmente y que muere por nuestra salvación. Vamos a seguir, vamos a escucharle aquí a Ana Belencita. Decimos que la Santa Misa es sacrificio porque en ella Jesucristo se ofrece como víctima en reconocimiento de la suprema majestad de Dios y en reparación de nuestros pecados. Muy bien, queridos chicos, se dan cuenta que entonces también la Eucaristía es para reparar, dice, los pecados. Quiere decir que Jesús, una vez que muere por nosotros, Jesús, una vez que se entrega por nosotros, nos alimenta y nos da la fuerza para salir del pecado. Y esto tenemos que aprenderlo y tenemos que conocerlo. Bueno, ¿y cuál es el último puntito entonces sobre este sacrificio que es la Santa Eucaristía, la Santa Misa, y que nos ayuda también a reparar nuestras faltas, nuestros pecados? Queridos chicos, la misa es el mismo sacrificio de la cruz, porque en uno y otro el mismo Jesucristo es sacerdote y víctima. Muy bien, la misa entonces es sacrificio también, ¿verdad? Porque en esa Eucaristía es la misma víctima la que se entrega. ¿Y quién es esa misma víctima, queridos chicos? Y es Jesús mismo. Qué lindo entonces, Jesús que se ofrece con el cuerpo y con su sangre, su carne que se dona por nosotros, queridos chicos, muere por nuestra liberación. ¡Qué lindo! Bueno, vamos a seguir nosotros reflexionando, queridos chicos. No se vayan porque vamos a volver enseguida para aprender mucho más. Volvemos enseguida con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor en el día de hoy. Como siempre, viene a nuestro encuentro. Estamos leyendo la carta, la segunda que escribe San Pablo a los Corintios, capítulo 3, 15, luego al capítulo 4, 1 y del 3 al 6. Dios brilla en nuestros corazones. ¿Qué nos dice Pablo? Hermanos, hasta el día de hoy, cuando leen a Moisés, un velo les cubre la mente. Pero al que se convierte al Señor se le cae el velo, porque el Señor es el Espíritu. Donde está el Espíritu del Señor, allí está la libertad. Y nosotros todos, con el rostro descubierto, reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, y nos vamos transformando en su imagen con esplendor creciente bajo la acción del Espíritu del Señor. Y así sigue esta palabra del Señor que nos invita a reflexionar, a entender qué es lo que el Señor nos va regalando siempre en el día a día. Aquí entonces dice, Dios que brilla en nuestros corazones. No podemos ya compararnos simplemente con aquel brillo que le dio en ese encuentro de Moisés con el Señor, sino que ahora dice que ese velo cae totalmente porque es la presencia del mismo Espíritu el que nos habla. Es la fuerza del Espíritu, queridos hermanos, el que nos está interpelando. Es decir, desde la palabra de Dios somos interpelados, somos llamados por Dios. ¿Qué vida estamos llevando, queridos hermanos? ¿Cuál es nuestra verdad, pero ante el Señor? Y por eso justamente dice, se nos cae el velo.
Esto, queridos hermanos, es tan importante que tengamos en cuenta. Ñandeco ya algunas veces no se te cae pico la cara, ya hoy ñande. No tenés pico vergüenza. O peco dice, se te cae el velo. ¿Por qué? Porque justamente nos encontramos ante un Dios que nos desvela. Desvelar quiere decir sacar la máscara. Que nosotros podamos encontrarnos ante el Señor tal cual somos. Diga tu ñamo cañimba de Beijui. Y por eso entonces que ahora estamos ante el Señor, que somos cristianos, nosotros ya no estamos velados, sino que sin el velo para poder encontrarnos directamente con Él. Y cara a cara poder decir la verdad, aquello que nosotros somos, aquello que nosotros vivimos, aquello que nosotros estamos llevando adelante como un compromiso como cristianos. Que la bendición del Señor hoy descienda sobre nosotros, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Chicos, estamos volviendo con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y hoy nosotros estamos aprendiendo sobre un tema muy importante. Ana Belén, ¿cuál es entonces el tema tan importante que estamos compartiendo con nuestros compañeritos en esta catequesis? El tema del día de hoy es la Santa Misa, la Eucaristía como sacrificio. Muy bien, la Eucaristía como un sacrificio. Y ahora entonces, niños, vamos a escuchar las preguntitas que yo les voy a ir haciendo. Ustedes, queridos chicos, van a anotar en su cuadernito y sobre todo lo más importante, tienen que ser capaces ya de responder a todo lo que nosotros vamos diciendo. Muy bien, queridos chicos, va la primera pregunta y todos estén atentos. Querida Ana Belén, ¿qué es la Santa Misa? La Santa Misa, queridos niños, es el sacrificio del cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, es el sacrificio entonces, queridos chicos, del cuerpo y qué cosa, y la sangre de quién, de Jesús, de Jesús que se ofrece por nosotros. Vamos a repetir de nuevo entonces, Ana Belén, ¿qué es la Santa Misa entonces? La Santa Misa es el sacrificio del cuerpo y sangre de Jesús. Muy bien, queridos chicos, y ahora entonces vamos a otra preguntita muy importante y estén atentos. ¿Por qué decimos, queridos chicos, que la Santa Misa es un sacrificio? Queridos chicos, decimos que la misa es sacrificio porque Jesús se ofrece como víctima por nuestros pecados. Muy bien, es Jesús entonces que repara nuestros pecados, se ofrece por nosotros porque Él nos quiere salvar y en ese sentido se ofrece y eso significa sacrificarse, el sacrificio de Jesús por nuestros pecados. Y ahora atención porque viene la última preguntita, queridos chicos. ¿Es la misa el mismo sacrificio de la cruz, queridos chicos? Sí, porque Jesús se ofrece como sacerdote y como víctima. Muy bien, la misa entonces, queridos chicos, es ese mismo sacrificio porque Jesús es el que se ofrece. Siempre Jesús es el mismo como sacerdote y sobre todo también como víctima, es decir, el mismo el que está ofreciendo, el mismo que está celebrando y al mismo tiempo es el mismo el que muere por liberarnos, muere por nuestros pecados, por purificarnos, queridos chicos. Bueno, vamos concluyendo hoy nuestro programa. ¿Cómo se llama, querida Ana Belén, nuestro programa? Aprendiendo con Jesús. Y vamos a rezar, vamos a poner así nuestras manitos elevando al Señor y le vamos a rezar con esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Vamos a decir juntos, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos niños, hoy nos estamos despidiendo de ustedes. Espero que les haya servido mucho para aprender tantas cosas con Jesús. Yo ahora les voy a dejar la bendición de Jesucito,
que nos acompañe y sobre todo nos ayude a ser buenos chicos, buenos ciudadanos también. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima, queridos chicos, con nuestro programa Aprendiendo con Jesús.